argumentación jurídica se argumenta, se razona respecto de normas, ¿no? Entonces ya dijimos que hay varias clases de normas. Hay toda una tipología de normas. Entonces, no es lo mismo argumentar respecto de una regla de competencia, una facultad, una atribución, que respecto de una regla de acción, una regla de fin, o un principio, una directriz, etc. Entonces, es importante conocer esta tipología de normas jurídicas. Hay dos grandes, hay una división a partir de el criterio de si tiene operador deóntico o no. Entonces podríamos decir que operador deóntico, y hay reglas que no tienen operador deóntico, no tienen operador deóntico. Este sería el criterio, si tienen o no operador deóntico. Las que tienen operador deóntico son las que van a tener en su antecedente, ahorita vemos cuál es la estructura, un PH, un IP o un O, una prohibición, una permisión o una obligación. Estas, vamos a ver qué son las reglas de conducta. Bueno, ¿cuántas clases de estas hay? Básicamente 4. Principios en sentido estricto. Y que en general podemos identificar como derechos humanos. Derechos humanos. Por ejemplo, ¿dónde está la Constitución, Ale? No sé si está en mi lugar. ¿No está acá? Voy por ella. No importa, no importa. Por ejemplo, el artículo 1 constitucional establece al final del último párrafo que está prohibida la discriminación. Entonces, un derecho humano a la igualdad. Todos los seres humanos son iguales. Ese es un principio, un valor. De ahí se desprende una regla como principio en sentido estricto que dice que está prohibido discriminar. Entonces ya ese es un principio, es un derecho humano. Está prohibido discriminar. Y así asumen diversas formas de artículo 1, diversas formas de lingüísticas, pero vamos a ver este ejemplo. Artículo 1, párrafo 1, 2, 3, 4, párrafo, últimos párrafos, el 4 y el 5. Yo, si quieres. Está prohibida la esclavitud. Como dice, está prohibida la esclavitud. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Ahí está un principio. Claro, así lo redactó el legislador, pero en un esfuerzo de abstracción es un principio. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a derivar prohibiciones, incluso obligaciones para el Estado o para los particulares, ¿no? Que el último párrafo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Queda prohibida. Ya, ahí, más claro no te quedó, es un PH. Y son los derechos humanos. Y tiene operador deóntico. Siempre que se dé una situación X que llegue a
México un esclavo de África, automáticamente adquiere su libertad. Entonces, son muchas las formas de redacción. Uno diría, oye, ya no hay esclavos en el mundo. ¿En qué país hay esclavos? Todos. No, lo que pasa es que ahora manejan el concepto de formas contemporáneas de esclavitud, trata de personas, explotación sexual, tanto de adultos como de menores, todo eso está regulado. Trata de personas, sean blancas, negras, lo que sea. Después siguen las directrices. Directrices o normas programáticas. Estas también son principios, pero están puestos como normas programáticas, es decir, normas o reglas que requieren de programas de política pública. Programas de política pública. Y a ellas, a las directrices, subyacen también valores. Aquí podemos identificar, en esto de los principios, básicamente están los derechos humanos individuales, los llamados derechos políticos y civiles, lo que le llaman de la primera generación. Y aquí vamos a encontrar una serie de reglas que básicamente establecen más que pH. Aquí, por ejemplo, básicamente se nos prohíben hacer muchas cosas en aras a la libertad de expresión, en aras a la libertad de tránsito, en aras a la libertad de yo decidir libremente cuántos hijos quiero tener, etc. Aquí, más bien aquí digamos son prohibiciones o permisiones. Tú puedes expresar lo que quieras, criticar a AMLO, tienes el permiso. Y en estas directrices más bien van a ser obligaciones a cargo del Estado. Una serie de acciones positivas, así les llaman, acciones positivas. Entonces uno cuando se pregunta, ¿qué es esto de acciones positivas? Pues esto es equivalente a una O. El Estado está obligado a proporcionarnos una serie de cosas y aquí vamos a encontrar básicamente los derechos sociales. Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Ahora se les llama DESCA. DESCA. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Algunos les llaman de la última generación los ambientales. O sea, todos tenemos derechos tenemos derecho, un derecho humano, pero va a ser social, a un medio ambiente sano, al agua potable, tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho. La Constitución Política de la Ciudad de México trae un catálogo impresionante de derechos de este tipo. Los DESCA famosos, llegaron tarde, los DESCA famosos. Y son reglas que establecen una serie de valores, de objetivos, de fines que hay que perseguir, pero solo se van a lograr a través de acciones positivas, a través de programas de política pública. No nada más eso, puede haber instituciones de beneficencia. La fundación esta que es privada y que atiende a niños quemados, la de ¿cómo se llama? La de esa. Ahí los particulares asumieron una serie de compromisos, obligaciones morales, pues para
propiciar salud, por ejemplo. Esos son los derechos sociales. Básicamente van a implicar obligaciones a cargo del Estado para realizar cosas. Acá en las prohibiciones, en los derechos humanos clásicos, los primeros, los políticos civiles, más bien se establecen una serie de prohibiciones al Estado. No interfieras en mi vida privada. Si yo quiero consumir marihuana para usos lúdicos o recreativos, ese es mi problema. Autorízame. Tú no te metas. Entonces no hay una prohibición para el Estado. Sí. Hay una prohibición para el Estado. ¿Te traes café? Sí, se lo traje. No es cierto. Por llegar tarde. Entonces, esto va a ser muy importante, pero tanto principios como directrices en sentido amplio son principios. Nada más que ya en sentido estricto estos les llamamos principios y vamos a poderlos identificar con todos los derechos humanos. Derecho humano de acceso a la información. El Estado tiene prohibido coartar mi derecho a la información. Puede haber excepciones, la reserva, la información confidencial, etcétera, etcétera. Pero ahí ya la legislación va diciendo dónde sí, dónde no. Pero hay la regla general, pero es un derecho humano. Y derechos sociales pues, son cualquier cantidad. Artículo 4. En la Constitución mexicana se han ido poniendo, colocando en el artículo 4 constitucional. Estamos viendo que para la argumentación jurídica, el tema que empezamos la clase pasada, es importante saber cuántas clases de normas hay, porque de alguna manera la clase de norma te condiciona el tipo de argumentación. No es lo mismo alegar que violaste una prohibición a que no hiciste algo. No es lo mismo. Aquí es más fácil. Oye, no, a mí dame mi información. Punto. ¿No? Aquí no, aquí es en los derechos sociales, en las directrices o normas programáticas, necesito que el Estado haga cosas, o los particulares, que hagan cosas, acciones positivas, a través de programas de política pública. Hoy están muriendo de hambre, derecho económico, social, cultural o ambiental. Se están muriendo de hambre, hay que darles de comer. Bueno, programa de política pública, programa de combate, programa del hambre. Entonces, son acciones positivas del Estado. Claro, hubo toda una desviación de recursos y se habla de la estafa maestra. Entonces, no cumplió su obligación el Estado. Entonces, tenemos esta gran división, principios y directrices. Tienen operador deóntico porque en su estructura lógica de las normas, normalmente se establece una prohibición. En cambio, en los DESCA, que son las normas programáticas o directrices, más bien se establecen obligaciones a cargo del Estado. Claro que aquí es difuso, porque no dice quién, nada más se dice, haz que todas las personas tengan vivienda, ¿no? Entonces, hay una obligación a cargo del Estado. ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado para que todos tengamos vivienda. Y no dice cómo. Acá sí dice, prohibido discriminar. Prohibido que por razones de educación, de sexo, de color, de qué sé yo, discrimines. No se puede discriminar bajo ninguna óptica. Siempre hay excepciones. En cambio, en los DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hay una serie de fines o de objetivos que hay que alcanzar, pero no se dice cómo. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? ¿Que les hacemos una casa a cada quien o qué? Pues ahí están los programas de política pública. Lee el artículo 4. ¿A partir de dónde vas? ¿Todo? Del principio. Ahí Pero, están. Ahí hacer están. una pregunta. Ahí, dijo la diferencia entre directrices y principios, ¿no? Que muchas veces se usan como sinónimos.
En el caso de los principios simplemente te establece lo que debe suceder o como el ideal, ¿no? Los derechos ya lo aterrizan un poquito más y ya las normas o los programas sociales son los que te dicen el cómo, ¿no? Pero las directrices... Eso es lo mismo, se les llaman directrices o normas programáticas. Así se les llama, directrices. Nosotros estamos más acostumbrados a derechos sociales o normas programáticas. Incluso la Corte ha negado el carácter a estos derechos sociales, los DESCA, les ha negado el carácter de normas programáticas. Se han dicho, no son normas programáticas, son normas prestacionales. Prestacionales. Robert Alexi habla de derechos a un dar. Yo tengo derecho a que el Estado me dé algo, me dé las condiciones de infraestructura urbana para poder construir una vivienda, me dé agua, para educarme, etc. Y les niegan el carácter programático, pero ahí hay un error conceptual. Históricamente los DESCA llegan tarde. Primero llegaron los derechos individuales, políticos y sociales. Libertad de expresión, libertad de tránsito, los clásicos, los que les llaman de primera generación. Estos llegan muy tarde, pero ya existían. En la Constitución de 1917, que es la primera constitución con carácter social, ya están el 123, el 27, la propiedad que llamamos social, la educación, todo lo del trabajo, el artículo 123. ¿Cómo se operó después? Eso fue un desastre, después de la revolución. Luego vino la Constitución de Weimar, 1919, que también incorpora este tipo de derechos, y también fracasaron. En 1933 en Alemania llega al poder Hitler y poco a poco se va apoderando de todo, y luego vino el desastre de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero ya existían. El problema es conceptual porque los derechos sociales sí son derechos prestacionales, pero nunca perdieron su carácter programático, porque no hay otra forma de echarlos a andar para acciones positivas que a través de programas de política pública. O sea, lo de programático es simplemente programático es que tienes que programar a través de qué obligaciones tengo yo que llevar a cabo, aquí está el Estado, qué acciones positivas tengo que llevar a cabo para hacer real eso. O sea, es súper complejo. Estos son fáciles porque estos son prohibiciones. En la Constitución se le dice al Estado, tú tienes prohibido discriminar, tienes prohibido coartar la libertad de expresión, tienes prohibido una serie de derechos individuales, interferirlos injustificadamente. Entonces es un no hagas, no te metas. Acá no, acá es haz. Para que tengan. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues eso es un desastre. Los programas de política pública son un desastre. No han funcionado. Digo, sí han funcionado en parte, pero en gran parte no han funcionado. Y ahí tenemos los problemas de económicos, sociales, culturales y ambientales. No hay otra más que echarlos a andar a través de programas de política pública. Hay una jurisprudencia de la Corte en un asunto que resolvió, en el que, debido a una tesis del que fue ministro José Ramón Cosío, dice que no son normas programáticas. No, yo creo que está mal conceptualmente. Son normas prestacionales, o sea, que dan lugar a prestaciones, a acciones positivas, pero el medio es los programas de política pública, entonces tienen una parte programática. A ver qué más artículos. Casi los derechos sociales se han ido metiendo, aparte del trabajo. Pues es que los prestacionales justamente necesitan normas programáticas, ¿no? Para materializarse. Exacto. O sea, no. Sí. Por ahí tengo las jurisprudencias, son las que me sacaste, ¿te acuerdas? Pero sí. Por ahí está. Pero el punto es ese, yo estoy reconceptualizando
esto de norma programática. Negaron el carácter de derecho humano y dijeron, no, es que son normas programáticas, dependen de las vicisitudes políticas si se llevan a cabo o no. Si llegan aquí en México, cada sexenio cambian las cosas. A un presidente le gusta mucho impulsar el medio ambiente y no le interesa la educación, entonces ya valió la educación. Y así, entonces, lo programático es sí muy político, muy de cuestiones de contexto, De del ideología. momento, de ideologías, Política. etcétera. Pero eso no ha significado que pierdan su carácter de norma programática. Una cosa es qué son y otra cosa es qué hacemos con ellos. La crítica está no en qué son, sino en qué hemos hecho con ellos, que ha sido un desastre. Entonces, eso es bien importante. ¿Cuáles son? El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la Ese es familia. derecho a la igualdad. Humano. ¿Mm? Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Ese, por ejemplo, derecho a decidir libremente sobre cuántos hijos queremos tener y espaciadamente, cada X tiempo. Toda ¿Cómo le hago para que la gente tome una buena decisión? El Estado no debe interferir y decirte, tú vas a, como en China y otros países, tú vas a tener nada más Sí, 2 ahí hijos. no se hacen programas sociales, por ejemplo. Hay un programa Sí, hay un política programa. donde si tienes 3 hijos, te multo. Ah, pero o te allá. cuestan más caro. Allá. Ajá. Aquí no hay eso. Sí. Los derechos sociales varían por país, por contexto. Cada uno tiene sus peculiaridades. Incluso si no se les llega a considerar como derechos humanos, ¿no? Incluso si no se les llega a Aunque considerar como derechos humanos, pero en el universalmente son fondo sí son reconocidos. derechos humanos, Ajá. porque subyacen valores que están conectados con la Inherentes a la dignidad persona. humana. Todo esto de los derechos humanos, el núcleo fuerte de los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales. Sí, dignidad Derechos de la humanos es el persona. género, hay individuales y sociales. El núcleo fuerte es la conexión con la dignidad humana. Punto. Ahora habrá que ver qué es eso de dignidad humana. Sí, claro. Entonces, el Estado no debe interferir y decirte, nada más puedes tener 2 hijos. Y cuidado y no le atines que sea hombre y mujer. Ya valiste. Está cañón, ¿no? Ahora se puede manipular el sexo y todo, pero no se debe meter. Pero ¿cómo le hace el Estado para los problemas de presión demográfica? Pues genera un programa de política pública, respetando los derechos humanos, pero informándote, educando, educación sexual. Debería haber también educación sensual. Eso es más importante luego. A veces es más importante. Cívica, etcétera, ¿no? ¿Qué otro derecho? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El Estado a la alimentación, el derecho a la alimentación. Y para eso sí hay muchos problemas. El Estado, pero fíjense ahí lo que dice, no está estableciendo una prohibición, está estableciendo una obligación, Para él. una acción positiva a cargo del Estado de que consiga que todos tengamos una alimentación, ¿cómo dice? Nutritiva, Nutritiva, suficiente y de calidad. suficiente de calidad. ¿Cómo se va a lograr eso? Es un DESCA, se va a lograr a través de un programa de política pública, que también ha sido, su éxito ha sido muy relativo. No se ha logrado quitar los alimentos chatarra en las primarias. No, Bueno, las no se ha primarias, querido, los ¿no? puestos de la Sí. calle, entonces no O sea, la es demás una Más bien, lucha. yo creo que no es de que no se haya querido, sino que hay otros intereses, ¿no? Porque en dado caso, si así fuera, ya lo hubiera establecido el gobierno. Pero O sea, sí si han hecho el interés programa de no económico- tener tanta comida chatarra en las escuelas, sí. O sea, Sí, han no, bajado. sí ha hecho cosas, solo que tal vez no lo suficiente No del como todo. para eliminarlo, ¿no? Pero es a través del programa. El quid de los derechos humanos en México empieza, desde mi punto de vista, por la educación, en todos sentidos. Yo, ¿por qué como mejor? Porque estoy Porque es- informado, Ajá. porque vía educación me informo. Pues esto no, bájale a esto, ya tienes tal edad, etcétera, ¿no?
¿Qué otro? Ah, pero fíjense cómo dice, el Estado, ¿cómo dice? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. ¿Qué es eso? El Estado lo garantizará. Te generará las ¿Cómo? condiciones. ¿Cuál es el medio? Y entonces vienen los programas de política pública. Vamos a producir y a abaratar, por decir algo, necesitamos que el pueblo coma arroz y que le baje al consumo de maíz. Entonces, ¿cuál sería la política pública? ¿Subsidia? Poner barato, subsidiar, poner barato el arroz. ¿Qué vas a comprar? Llega el ama de casa al súper o al mercado, el arroz vale 10 pesos y el maíz vale 20. ¿Cuál va a comprar? Entonces hay una orientación. Hay derechos humanos que no se lleguen a aterrizar con programas Sí. públicos, como